Lucas capítulo 8, verso 40. Me maravillo y me gozo a ver la belleza de esta casa. Vive Jesús. Amén, hermanos, todos lo tenemos. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, les recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer, vive Jesús, esos peros de la Biblia que me encantan, porque por algo están ahí. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es él que me ha tocado? Y negando, vive Jesús, todos, dijo Pedro, a todos los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién te ha tocado? Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Dice el 48, y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Dice el 50, no temas, cree solamente y serás salva. Dice el 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Palabra de Dios. Vive Jesús, la palabra está bendecida, siempre será bendecida. Vive Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Tengo un tema para esta mañana. Un toque diferente provoca un milagro poderoso. Vive Jesús. Un toque diferente provoca un milagro poderoso. Vive Jesús, aleluya. Y aquí en este capítulo que todos conocemos acerca de Lucas, vive Jesús, aleluya. Todos conocemos todo lo que había pasado, todos lo conocemos, lo del endemoniado galareno, lo que Jesús había pasado en su trayectoria. Vive Jesús hacia Jerusalén. Vive Dios, aleluya. Sin embargo, vive Jesús en esta parábola, o en esta parábola, en esta lección, en esta historia, en esta palabra de la Biblia acerca de Lucas, vive Jesús, del 40 en adelante. Hay algo que me llama la atención, y es que la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre, esas dos cosas están juntas. No hubo como una separación, sino que estuvo junta toda esa palabra de Dios. Estuvo junta la mujer del flujo de sangre y la hija de Jairo. Y por algo está junta aquí, vive Jesús, en la palabra de Dios, vive Jesús. Y me voy a concentrar, vive Jesús, en esta mañana, en el pasaje, vive Jesús, de la hija de Jairo y en el pasaje de la mujer del flujo de sangre. Gloria a Jesús, porque aquí hay algo especial y hay algo que a veces nosotros estamos leyendo los pasajes, pero de repente viene una revelación y usted se da cuenta y dice: tantas veces que he leído esto, sin embargo me doy cuenta de algo nuevo, porque la palabra dice que la palabra es nueva cada mañana. Vive Jesús, aleluya. Y que cada día aprendemos más de ella. Es inagotable, no se agota. Vive Jesús, aleluya. La palabra no cansa, vive Dios. Y hay gente que lo usa como pastilla. ¿Usted sabía eso? Yo me di cuenta hace poco que esa es su píldora de dormir. Ay, voy a leer la Biblia porque me da sueño. Y es al contrario. Voy a leer la Biblia porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando yo empiezo a leerla, empiezo que la vida empieza a retornar sobre mí y que corrientes de agua viva corren sobre mis venas. Vive Jesús, aleluya, porque esa es la palabra, vida. Vive Jesús.
Entonces me acontece algo importante. Algo importante, vive Jesús, una revelación que llega a mi vida. Que pude ver, vive Jesús, que entre todo lo que oprimían a Jesús, todo lo que estaban con él. Entonces me llama la atención que Jesús tenía dos escoltas, la escolta. La multitud tenía la escolta de los discípulos, pero había una escolta angelical que Jesús poseía, que era la escolta del Espíritu Santo que estaba sobre él. Y por eso, por donde él pasaba, los milagros sucedían y las atmósferas cambiaban. ¿Por qué? Porque él portaba la escolta del Espíritu Santo en su vida. Y es que cuando usted y yo portamos una escolta, la escolta del Espíritu Santo, por donde usted y yo pasamos, las atmósferas cambian. Era por eso que por donde Pedro pasaba, vive Jesús, la sombra sanaba a los enfermos, la sombra resucitaba a los muertos. ¿Por qué? Porque la escolta que Pedro tenía era la del Espíritu Santo. Y cuando él tiene esa escolta, cuando usted y yo tenemos esa escolta, no importa que haya brujo, no importa que haya hechicero, no importa que te haya mandado enviación, no importa lo que pase, porque la escolta del Espíritu Santo despeja los aires. Y eso era lo que Jesús cargaba. Esa escolta del Espíritu Santo que nunca lo dejó, ni en el Gólgota lo dejó, no lo dejó en la cruz, vive Jesús, aleluya. Tampoco lo dejó cuando resucitó. Poseyó la escolta desde que nació hasta que fue subido al cielo. Y esa escolta usted y yo no la podemos dejar por ninguna manera. No vale lo que te ofrezca el mundo. El mundo te puede ofrecer buenos negocios, el mundo te puede ofrecer buenos estudios, buenas becas para la ciudad, para allá, para la Universidad de Harvard. El mundo te puede ofrecer muchas cosas, pero la escolta del Espíritu Santo que Dios te puede ofrecer, nadie te la puede quitar. Eso es innegociable. Eso no se negocia. Vive Jesús. Jairo tenía una necesidad, una hija única, vive Jesús, a punto de morir. Jairo se olvidó, porque Jairo era una persona importante. Un principal de la sinagoga no era cualquier cosa. Un principal de la sinagoga era gente que lidiaba con los ricos, con los eruditos, con gente que sabía de la ley. Un principal de la sinagoga estaba encargado de todo. Preparaba la plataforma en la sinagoga para el que se vaya a parar ahí sepa lo que va a hablar, lo que va a decir. Y Jairo tenía una presión. ¿Sabe cuál era la presión que tenía Jairo? Que tenía la presión de los escribas y los sacerdotes que odiaban a Jesús, y tenía la presión del pueblo, tenía la presión de los ricos. Entonces Jairo decía: tengo una necesidad, mi hija se está muriendo, pero hay gente importante que me van a ver si yo voy donde Jesús. Porque es que aquella gente eran enemigos de Jesús, por eso querían matarlo. Y Jairo decía: ¿y ahora qué hago? Mi hija se está muriendo y tengo la presión de la gente. Vive Jesús, aleluya. Pero a él no le importó. Y él hizo como la mujer del flujo de sangre. Él fue y sobrepasó sobre todo. Y se hincó a los pies de Jesús porque tenía una necesidad. Y eso es lo que pasa a veces con nosotros. Vamos donde Jesús cuando tenemos necesidad. Pero cuando la necesidad es suplida, me olvido de Jesús y me olvido de la iglesia. De hecho, la pandemia dejó mucha gente en su casa. No quisieron volver a los cultos, se acomodaron tanto a los cultos virtual que dijeron: ay, si el pastor lo dejara así toda la vida. Porque es que mientras están dando el culto virtual, yo voy y cojo café. Mientras están dando el culto virtual, yo voy y preparo un refresco, una Coca-Cola, preparo un sándwich. Y aquí cómodo yo puedo oír el mensaje. ¿Y para qué el pastor abrió la iglesia? Vive Jesús, porque eso es lo que piensa mucha gente. Pero cuando hay una necesidad, entonces están parados afuera de la puerta de la iglesia esperando que abren, porque necesitan estar a los pies del maestro. Vive Jesús, aleluya. Porque es que cuando la necesidad aprieta, buscamos de Dios. Pero cuando la necesidad es suplida, yo me olvido que Dios existe y que aquí hay una iglesia. Vive Jesús, aleluya. Jairo tenía una necesidad. A él no se le importó lo que dirán de él. Él fue a postrarse a los pies de Jesús porque su única hija estaba muriendo. Vive Jesús, aleluya. Sin embargo, vive Jesús entonces. Mientras Jairo estaba con Jesús, viene una mujer que también tenía otra necesidad.
Vive Jesús, aleluya. Esta mujer la había gastado todo, no tenía nada, no tenía dinero ya no tenía influencias, no tenía médicos, no tenía perfume que vender. Ella no tenía nada, vive Jesús, todo lo había gastado. Ella no tenía esperanza. La enfermedad que esta mujer tenía era incurable, porque ninguno de los médicos pudieron salvarla. Pues entonces era incurable. Ella tenía una enfermedad terminal que estaba acabando con su vida. Vive Jesús, aleluya. Es como la enfermedad del pecado. La enfermedad del pecado es incurable y el único que la puede curar es Jesucristo. Pero nadie quiere ser sano del pecado. Todo el mundo quiere pecar y hacer lo que le da la gana. Vive Jesús, porque estamos viviendo en un mundo que está actualizado de esa manera. Yo vivo como yo quiero, como me da la gana y nadie se meta conmigo. Vive Jesús. La prepotencia y el orgullo están llevando a mucha gente al infierno hoy día. Vive Jesús, aleluya. Está llevándolo a la perdición, porque no quiero reconocer que el pecado lo está matando. No quiere reconocer que el pecado está acabando con su vida, con su familia, con sus hijos y con su generación. La gente no quiere entender que la única cura para el pecado se llama venir a los pies de Jesucristo. Vive Jesús, aleluya. Y así estaba esa mujer, vive Dios. Sin esperanza. Así está la humanidad, sin esperanza. La humanidad se está perdiendo, sin esperanza de vida. Y la única esperanza que tienen la desprecian. Vive Jesús. Esta mujer vino, vive Jesús, postrándose a los pies de Jesús. Y a ella no se le importó pasar por donde sea, por los pies, debajo de los pies de la gente, arrastrarse en el polvo. Allí no había talvia, allí no había piso de cerámica, allí no había nada. Allí lo que había era mucha piedra y mucho polvo. Vive Jesús, aleluya. Y a ella no le importó porque se estaba muriendo. Ella tenía que arrastrarse hasta Jesús, porque era de la única manera que tenía que ser salva. Fue arrastrándose a los pies del maestro y allí tocó el borde de su manto. Ni siquiera lo pudo tocar a él, porque es que la escolta del Espíritu Santo no solamente tiene que ver con tocar tu carne, también tiene que ver con tocar tu ropa, porque lo que tú posees dentro, la ropa tuya se santifica cuando tú te la pones. Vive Jesús, aleluya. No porque lo merezcamos, sino por la misericordia de Dios. Vive Jesús, aleluya. Fue y tocó el borde del manto del maestro. Y Pedro, como siempre, Jesús le dice: alguien me ha tocado. Maestro, pero te estamos apretando. Estás rodeado de gente. ¿Cómo es que tú dices que alguien me ha tocado? Alguien me ha tocado, Pedro. Es que tú no me entiendes. Alguien me ha tocado. Ha salido algo de mí. Ha salido un poder del Espíritu Santo de mí. Alguien me ha tocado. Se ha producido un milagro. Alguien tocó mi vida. Alguien tocó mi vestidura. He sentido un toque diferente en mi cuerpo. El toque diferente de la mujer del flujo de sangre. Ese toque diferente fue un toque lleno de fe. A veces necesitamos nosotros esa fe, vive Jesús, aleluya, que rompe barreras para llegar a tocar el maestro. A veces necesitamos tocar a Jesús diferente. A veces necesitamos orar diferente. A veces necesitamos adorar diferente. A veces necesitamos clamar diferente. A veces necesitamos interceder diferente. A veces necesitamos hacer las cosas diferentes para que el milagro se pueda efectuar. Porque es que Dios no es un Dios de rutina. Venimos cansados, agobiados, otra vez para la iglesia, otra vez el grupo de oración, otra vez el mensaje. Pero cuando venimos con una expectativa diferente, vive Jesús y dice: yo voy a la iglesia porque hoy tiene que suceder algo diferente. Hoy Dios me va a tocar diferente. Hoy yo voy a adorar diferente. Hoy yo voy a clamar diferente. Hoy yo voy a orar diferente. Hoy los cielos se tienen que abrir, porque hoy voy a hacer algo diferente para Dios. Ella fue diferente. Ese toque diferente de la mujer del flujo de sangre. Ese toque diferente fue el que ella encontró la sanidad para su cuerpo.
Ese toque diferente fue la que le ayudó a ella a curarse de los que los médicos no pudieron salvarlas. Ese toque diferente fue lo que provocó el milagro en su vida. ¿Qué tenemos que hacer diferente, iglesia? ¿Qué tenemos que hacer diferente para provocar? Vive Jesús, aleluya. Para provocar que aún este templo nuevo siga expandiéndose. ¿Qué podemos hacer diferente para provocar, vive Jesús, que toda esta cuadra sea de este lugar? ¿Qué podemos hacer diferente para provocar una gloria nueva en esta casa? ¿Qué vamos a hacer diferente? Vive Jesús, aleluya. Todos lo tocaban al maestro, pero hubo un toque diferente, que fue el que provocó un milagro. ¿Qué milagros estás esperando que no ha hecho algo diferente para provocar esa sanidad? Vive Jesús. ¿Qué estás haciendo? Vive Jesús, aleluya, que tú no logras ver en lo que tú quieres ver, porque es que tienes que hacerlo diferente. Vive Jesús, aleluya. Este toque diferente de esta mujer provocó el milagro de la hija de Jairo. Vive Jesús, aleluya. Porque que cuando Jesús iba hacia ella, esta mujer le tocó. Detuvo al maestro por unos minutos, detuvo al maestro por unos segundos. Y yo me imagino a Jairo. Ahí viene esta loca ahora a detenerme y yo atacado porque mi hija se está muriendo. Y yo puedo asegurarle a usted 100% que cuando Jairo vio la sanidad de esta mujer, dijo, no importa que lo haya parado a Jesús por unos minutos. Yo sé que ya el milagro está hecho, ya mi hija está sana, ya yo sé que mi hija se va a levantar porque acabo de ver un milagro aquí. Eso aumentó la fe de Jairo. Vive Jesús, aleluya. Dice la palabra que cuando llegó a la casa estaban todos allí llorando. Y le dijo, saca a toda esta gente para afuera. Porque es que hay gente que restan en vez de sumar. Y es que nosotros no podemos tener al lado de nosotros gente que te resten. Tienes que buscar gente que te sumen. Vive Jesús, aleluya. No busques gente a tu lado que todo el tiempo te está, vive Jesús, maldiciendo y todo el tiempo está quejándose y todo el tiempo está con una queja avanza. Vive Jesús, aleluya. Busca gente que te levante el ánimo y te dice, te duele el cuerpo, pero Dios te puede sanar. Vamos a orar por ti para que te levante. O te está yendo mal en la finanza, vamos a orar porque Dios la va a levantar. O tú no has podido pagar la renta, no te preocupes, vamos a orar que mañana tiene que aparecer. Oh, pero es que hay gente que te dice, no, muchacho, olvídate de eso, tú te vas a morir de esa. Ya esa es la tuya, prepárate. Vive Jesús. Entonces son gente que te restan, no aumentan tu fe. Y necesitamos gente al lado que aumente la fe, porque estamos viviendo en tiempos que necesitamos gente que nos ayude. Vive Jesús, aleluya. Como el cirineo que ayudó a Jesús en la cruz. Así es que necesitamos gente, vive Jesús, aleluya. Gente positiva que cree en los milagros y que creen en las sanidades. Y que gente positiva que creen en el avivamiento. Gente positiva que cree en el Espíritu Santo. Gente de Dios, aleluya, que cree en Dios. Gente que cree en milagros, que cree en Jesús. Que cree que los cielos se pueden abrir. Que la gloria de Dios se puede derramar en este lugar. Que tiene que haber bautismo del Espíritu Santo y fuego en todo tiempo. Gente que cree a Dios. Vive Jesús. El milagro se produjo de la hija de Jairo, porque ya Jairo se había activado de una fe genuina. Vive Jesús, aleluya. El camino, vive Jesús, aleluya, que esta mujer provocó era para que Jairo, vive Jesús, aleluya, se pudiera activar la fe de él. Vive Jesús, aleluya, y pueda decir, voy con el maestro porque mi hija será levantada.
Vive Jesús, aleluya. Yo no sé qué milagro tú estás esperando. Yo no sé, vive Jesús, aleluya, cuál es tu situación y tu problema. Yo lo que sé es que active tu fe, que cambie diferente, que ore diferente, que clame diferente, que ayune diferente, que interceda diferente. Vive Jesús, aleluya, que proclame los cielos diferentes, que cambie la atmósfera diferente. Vive Jesús, aleluya, para que el milagro se pueda afectar en tu vida. Oh, vive Jesús. Y cuando veas la gloria de Dios manifestada en tu vida, en tu casa, en tu familia y tu generación, entonces podrás decir: le adoro y le alabo porque Él lo hizo. Vive Jesús, aleluya. Le adoro y le alabo porque Él lo hizo. Vive Jesús, aleluya. La joven el viernes hablaba de Simons, vive Jesús el moreno. Pero hay algo que me bendijo de Simon el moreno, que provocó el avivamiento en la calle Susa. Y era que cuando él entraba al templo a ministrar la palabra de Dios, él se ponía una bolsa de plástico o de papel en su cabeza, en su cara. Y él le decía: Simon, pero ¿por qué tú te pones esa bolsa de plástico? Y él de su cabeza, esa bolsa de papel en la cabeza, ¿por qué? Dijo, y él decía: porque yo no quiero que me miren a mí, yo quiero que miren al que hace los milagros. Vive Jesús, aleluya. Y ese es el problema, que a veces queremos que nos miren a nosotros y los milagros no se efectúan. Pero cuando tú quieres que sea Cristo el centro de la atracción de tu vida y de tu casa, los milagros se van a efectuar. Vive Jesús, aleluya.